¿Cómo están, compañeros? Ahora, como les había prometido, les voy a pasar la presentación del tema que avanzamos por prácticamente un extracto de todo lo que hemos visto en clases en cuanto a lo que es la localización y la relación entre la cartografía y el turismo. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, cuando hablamos de localización? Primeramente, la localización es la ubicación de un objeto o una persona en un determinado espacio. Más que todo, en nuestro ámbito nos referimos, por ejemplo, a un espacio geográfico. Para dar esta localización, por ejemplo, nosotros tenemos 4 aspectos a considerar actualmente. Primeramente, tenemos desde el aspecto urbanístico o del urbanismo. La localización, por ejemplo, nos sirve para dar direcciones a través de calles, zonas, plazas, algunos elementos característicos de las ciudades, por ejemplo, algún edificio y demás, ¿no? Pero el brindar, por ejemplo, información sobre estos nombres, a través de estos nombres nos puede ayudar a localizarnos en dónde estamos realmente o dónde queremos llegar. A nivel geográfico, por ejemplo, se parte de la misma lógica, pero esta vez, por ejemplo, la localización la damos a través de coordenadas geográficas o coordenadas UTM, ¿no? Estos pueden ser a través de lo que es la latitud y la longitud, y en algunos casos la altura. Estos datos de longitud y latitud, por ejemplo, parten a través de las líneas imaginarias que nosotros conocemos como meridianos o paralelos. La localización en un entorno es muy importante para nosotros como seres humanos y lo hacemos desde hace muchos siglos atrás, desde miles de años, ¿no? Y lo hacemos a través de qué elementos. Primeramente, a través del entorno o del paisaje, nosotros ubicamos determinados elementos que nos pueden servir para localizar. Estos elementos pueden ser pueden ser cerros, pueden ser depresiones, pueden ser formaciones geológicas, pueden ser bosques, puede ser un árbol, alguna comunidad cercana. Entonces, a través de estos elementos que encontramos en el entorno, nosotros nos ubicamos, nos localizamos en determinado lugar. En la actualidad, por ejemplo, se usa mucho lo que son los sistemas de información geográfica, ¿no? Que prácticamente ha dado un cambio totalmente a lo que es el sentido de la localización. Y lo hacemos en dos aspectos, ¿no? Lo que sería el hardware y el software. Desde el software, por ejemplo, hay una serie de programas que incluso los conocemos, los hemos visto a través de los ordenadores o la computadora o desde nuestros celulares, ¿no? Como el Google Maps. Y desde los softwares tenemos, por ejemplo, el manejo del GPS. Es un ejemplo claro de lo que es la forma de localizarnos a través de un sistema de información geográfica. En turismo, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de localización, automáticamente nos vamos a referir prácticamente al ámbito cartográfico, a la aplicación de la cartografía en cuanto a lo que es la ubicación y la planificación en turismo. En turismo, por ejemplo, la localización desde la cartografía nos sirve ¿para qué? Primero, para localizarnos nosotros mismos, nosotros como turistas o bien nosotros como profesionales. ¿Para qué más? Podemos a través de la cartografía brindar direcciones, distancias, elaborar nuestros itinerarios de viaje, podemos calcular el tamaño relativo del terreno por el que vamos a recorrer o por donde se encuentra, por ejemplo, nuestro circuito turístico y cómo nos podemos movilizar a través del mismo. También nos sirve, por ejemplo, mucho desde la planificación turística y la zonificación, ¿no? Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo aprovechar el territorio de forma sostenible en el ámbito turístico. Cuando nosotros hablamos de localización, es algo muy importante, es que nosotros tenemos que referirnos o remitirnos a lo que son mapas y planos. Primero tenemos que entender, por ejemplo, que la Tierra tiene una forma muy irregular. No es como nosotros pensamos, ¿no? De hecho, por ejemplo, los que trabajan en ciencias de la Tierra, por ejemplo, la denominan como geoide, una forma bastante característica propia de la Tierra. Mayormente la Tierra la representamos a través de esferas, ¿no? Entonces, los famosos globos terráqueos, una forma de representar la Tierra en forma reducida. Para esto, por ejemplo, nosotros muchas veces, para poder entender ciertos espacios del terreno o detallar ciertos lugares de la Tierra, nosotros los representamos a través de mapas y planos. ¿Qué son los mapas y los planos? De manera básica podríamos decir, por ejemplo, que los mapas y los planos son dibujos de la superficie de la Tierra, de su totalidad o de parte de ella, ¿no? O de un espacio determinado de la Tierra. De ahí es muy importante, por ejemplo, que podamos diferenciar qué es un mapa de un plano. Primeramente, ambos son representaciones de una superficie de la Tierra, una superficie menor de la Tierra o de un determinado espacio de la Tierra o territorio.
Cuando nosotros hablamos de un mapa, por ejemplo, es una representación de la totalidad, puede ser la representación, perdón, de la totalidad de la Tierra o de un determinado espacio, con ciertas dimensiones que nosotros las vamos a detallar a través de escalas. El plano parte de la misma lógica, pero la diferencia del plano es que es más detallado. Representa una superficie de la Tierra muchísimo menor. Por ejemplo, aquí tenemos dos elementos clave. Tenemos en la parte de arriba, en la parte de arriba, por ejemplo, tenemos un plano. Es una representación de una superficie menor de la Tierra. De hecho, es, por ejemplo, un terreno. Y nos muestra, por ejemplo, la representación en la superficie de la Tierra de una vivienda. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos dormitorios, vemos baños, vemos cocina, vemos comedor, vemos sala, vemos unas gradas por acá, vemos un pequeño patio por acá. Entonces, esta superficie de la Tierra nosotros no la podemos representar en un mapa, es un elemento muy detallado. Mientras que en el mapa podemos representar superficies de determinados espacios. Por ejemplo, aquí tenemos el mapa de Bolivia. Entonces nos está representando prácticamente toda la superficie de nuestro país, de Bolivia, y con sus colindantes, ¿no? Con los países vecinos con los que se acompañan, ¿no? Perú, Brasil, Chile, Argentina, Paraguay. ¿Qué más? Como habíamos mencionado, la Tierra tiene una forma geoide. Esta la vamos a transportar a un elemento plano. Al transformarlo a un elemento plano o al llevarlo a un elemento plano va a tener una serie de distorsiones en el terreno, ¿no? Representar la Tierra de forma plana, por ejemplo, o para representarla de forma plana nosotros la vamos a llevar a una serie de proyecciones geográficas. Estas pueden ser, por ejemplo, las proyecciones geográficas como tal, cuando hablamos de grados, minutos y segundos, o las coordenadas UTM, que son más métricas. Algo interesante, por ejemplo, es que la Tierra la dividimos en hemisferios, ¿no? Primeramente en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. Y estos hemisferios están divididos a través de paralelos, ¿no? El más importante es, por ejemplo, la línea del Ecuador, que prácticamente separa el norte del sur. Y otra forma es, por ejemplo, a través de occidente y oriente. Y esto ya se hace a través de las líneas verticales que nosotros conocemos como meridianos. El más importante que conocemos es el meridiano de Greenwich. Y así es como, por ejemplo, dividimos la Tierra a través de líneas imaginarias. Cuando nosotros, por ejemplo, como les había dicho en un principio, la dividimos en paralelos y meridianos, ¿qué es lo primero que sucede? Primero hay una deformación del terreno. Por ejemplo, prácticamente si aquí nos referimos al continente suramericano o al continente americano, a Sudamérica, es casi de la misma dimensión que Groenlandia. Si se dan cuenta, los cuadrantes en los que se dividen meridianos y paralelos, a medida de que se acercan a los polos, se van distorsionando, se hacen más grandes. ¿Qué más tenemos? Hay que entender también que cuando nosotros trabajamos con planos o mapas, ¿cómo podemos determinar si estas representaciones del terreno, cuánta porción o superficie del terreno ocupan? Estas representaciones planas del terreno. Para esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos saber cuánto de la superficie del terreno es en realidad? Para eso nosotros utilizamos lo que conocemos como escalas, y las escalas prácticamente nos brindan una visión de lo que representa cierta superficie en el papel y lo que representa realmente esta superficie en el terreno. Cuando hablamos de escalas tenemos que entender que existen dos tipos de escalas. Tenemos por un lado la escala gráfica y por el otro tenemos la escala numérica. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo claro. Esta es una escala numérica y esta línea de acá en forma de regla es una escala gráfica. ¿Qué es cada una de ellas? La gráfica, por ejemplo, es una magnitud equivalente sobre el terreno real. Se representa a través de una barra, lo que les decía acá, donde nosotros podemos encontrar determinadas unidades de medida. Estas pueden ser, por ejemplo, estas barras pueden estar representadas en metros, en kilómetros o en otros casos, como en el sistema inglés, millas.
todos los mapas, por ejemplo, con los que vamos a trabajar o con los que se trabaja, tienen estos dos tipos de escalas. Por un lado están las numéricas y por el otro lado también están las gráficas. ¿Qué es una escala numérica? Una escala numérica es una expresión de la proporción de la superficie del terreno en el papel. Se presenta, por ejemplo, una representación del valor de la realidad, o sea, de cuánto es determinado espacio de superficie cuando nosotros estamos fuera del papel, y sus distancias equivalentes en el terreno. Por ejemplo, una escala 1/50.000, 2 centímetros nos van a representar ¿cuánto? 1000 metros. Y un cuadrante de 2 por 2 centímetros nos van a representar, por ejemplo, 1000 kilómetros cuadrados. Eso es lo que nos expresa, por ejemplo, eso es lo que nos expresan o nos dan a entender las escalas numéricas. Tenemos diferentes tipos de escalas. A nivel macro, por ejemplo, manejamos 3 elementos importantes o 3 tipos de escalas diferentes. Tenemos las escalas generales o menores, tenemos las escalas semidetalladas o medianas y tenemos las escalas detalladas o escalas mayores. ¿Cuál es la diferencia? Que una escala general o una escala menor precisamente nos muestra superficies de la Tierra, pero no nos brinda mucho detalle. Por algo, y las escalas medianas, como su nombre nos dice, también nos da ya una visión más detallada, semidetallada de lo que tenemos en el terreno, mientras que las escalas mayores ya nos brindan mayor detalle sobre determinadas superficies del terreno. ¿Cómo se trabajan a través o qué tipos de escalas son las menores o generales? Tenemos escalas 1 a 1 millón, tenemos escalas de 10 millones, esas pueden ser escalas generales o menores, mientras que las semidetalladas están desde los 1 a 100.000 hasta los 1 a 250.000, y las detalladas vienen desde los 1 a 10.000, 1 a 25.000 y 1 a 50.000. En el caso de los planos, las escalas son menores a 1 a 10.000. Y obviamente nos brindan, como habíamos hablado más antes, detalles muy exquisitos de determinadas o pequeñas superficies del terreno, ¿no? Estas escalas pueden variar, por ejemplo, desde los 1 a 5.000, 1 a 3.000, 1 a 2.500, 1 a 1.000, 1 a 500, 1 a 200, 1 a 100. Acá está un ejemplo claro de lo que son los 3 tipos de escalas en mapas: las mayores, las menores y las semidetalladas. Acá, por ejemplo, en la parte de abajo, donde nos dice Mallorca, tenemos prácticamente una escala mayor. Si se dan cuenta, es una superficie grande del terreno, pero que no nos brinda mucha información. Nos da solo la información más relevante. Y aquí tenemos una manchita amarilla. Esta es una escala menor o general. Acá tenemos una escala mediana. Ya nos brindan algunos detalles más específicos, ¿no? Entonces aquí podemos ver que esta manchita no es tan unida como parece, no son separaciones. Y aquí vemos otros elementos que precisamente no podemos ver en esta otra carta. Y de hecho, por ejemplo, nos da un cuadrante de una escala mayor. Y aquí tenemos 2 ejemplos claros de escala mayor. Acá ya podemos ver, por ejemplo, otros elementos que no podríamos ver en esta. Por ejemplo, acá hay una península pequeña. Acá hay otra y acá hay otra. 3 penínsulas tenemos por acá. Esta es una escala, por ejemplo, si bien es una escala mayor, todavía no es una escala muy detallada. Y si nos acercamos más, nos damos cuenta, por ejemplo, que esta península como tal, donde hemos visto, esta es una ciudad, ¿no? Y nos está mostrando calles y predios, manzanos y demás. Y donde nosotros vemos una península pequeña, precisamente lo que encontramos es un faro, ¿no? Y aquí al parecer esto es un puerto. De hecho es el puerto de Palma. Entonces esta ya es una escala mucho mayor. Otro elemento importante que nosotros tenemos que considerar cuando trabajamos con mapas es el relieve. El relieve precisamente nos ayuda a representar en el mapa o en los planos deformaciones que pueden existir en el terreno. Estas deformaciones pueden ser, por ejemplo, o bien elevaciones o bien depresiones. Las representamos a través de 2 elementos básicos: los efectos visuales y las representaciones abstractas. Para esto las hemos dividido en 4 elementos importantes. Como representaciones abstractas vamos a tener las cotas, las curvas de nivel o ipsoipsas y las tintas ipsométricas.
Y para lo que son, por ejemplo, como habíamos dicho anteriormente, los efectos visuales, tenemos el sombreado. Empezaremos entonces. Las cotas es un sistema muy básico de representación menos científico de las elevaciones que podemos encontrar en el terreno, ¿no? ¿En qué consiste? Nosotros rotulamos en el mapa a través, por ejemplo, de un punto o una X. Casi siempre se los hace en color café, oscuro o claro, con un determinado número o nombre, una elevación. Entonces, a través de un punto o una X, nosotros indicamos que ahí en el mapa existe una elevación, ¿no? Y en algunos casos le podemos poner el nombre a la elevación o la altura. Eso sería, cuando hablamos de determinado número, prácticamente sería el dato de la altura, y el nombre precisamente es el nombre de la cota, ¿no? O del cerro, o de la serranía, de la cordillera. Pongamos, no sé, el ejemplo del Chachacomani. Como cota, a través de una X y de un punto ponemos, ¿no? Cordillera o Nevado Chachacomani. Y como número, me estoy inventando, podemos poner la altura, ¿no? 6.049 metros, no sé. Es una forma de representar a través de un punto o una X la altura que tiene esta cota o esta elevación. Las curvas de nivel o ipso-ipsas, por ejemplo, son una serie de líneas continuas y paralelas, con una equidistancia por un lado de 20 metros entre cada línea. A la vez, estas líneas tienen dos divisiones, ¿no? Conocemos lo que son, por ejemplo, las curvas de nivel principal y las curvas de nivel secundarias. Las curvas de nivel principal, por ejemplo, se representan a través de un color café un poco oscuro y grueso. Entonces, las curvas principales se representan a través de un color café oscuro y un poco grueso, y se van dividiendo en una equidistancia de 100 metros entre curva y curva. Mientras que las curvas de nivel, por ejemplo, secundarias, se las divide, es igual de color café, pero es un poco más delgadas, son muy delgadas, y tienen una equidistancia o una división paralela de cada 20 metros. Una característica importante es que cuando, por ejemplo, las curvas de nivel están muy unidas, nos está diciendo que ese es un terreno muy escarpado, tiene mucha pendiente. Y cuando están muy separadas, por ejemplo, nos está diciendo que este terreno no tiene mucha pendiente, o puede ser un terreno semiplano o con pocas ondulaciones o elevaciones. Acá tenemos ejemplos claros de lo que son curvas de nivel. Ven, por ejemplo, tiene una pendiente moderada, ¿no? Entonces las curvas no están ni muy separadas ni muy unidas. En este otro caso, en algunas partes, por ejemplo, existe una pendiente más inclinada, entonces las curvas se van uniendo, y en la parte donde no hay mucha elevación, entonces las curvas se van separando. Este otro, por ejemplo, sucede lo contrario, ¿no? Entonces hay una parte que está muy en pendiente, entonces las curvas se van uniendo, mientras que en estas otras partes las curvas se van separando porque no hay mucha elevación. Y acá sucede lo mismo, en este que nos dice Peñón. En la parte de la pendiente está todo muy unido, y en el otro extremo está bastante separado. Y así los otros ejemplos. En el caso del sombreado, el sombreado es una forma plástica, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con forma plástica? Es una forma de representar las elevaciones, la orografía, los cerros que existen a través de sombras. O sea, tratar de representar prácticamente la forma que tienen estas elevaciones. ¿Cuáles son las depresiones, ¿no? A través de las sombras y del rayado y el tema del difuminado, entonces nosotros expresamos de forma convencional las características que puede tener un determinado terreno. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y las tintas ipsométricas se usan mayormente en escalas reducidas, o en otros casos también se las usa en mapas bastante grandes. Es una forma, por ejemplo, de expresar la altura a través de zonas altimétricas, que se los va representando en el mapa, ¿no? Entonces, un determinado color nos puede decir, por ejemplo, que son zonas muy elevadas, o son zonas que están muy por debajo de las elevaciones más importantes. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Acá, por ejemplo, a mi izquierda tenemos prácticamente un ejemplo claro de lo que es un mapa con sombreados. Entonces se dan cuenta, los cerros están representados a través de unas sombras, ¿no? Entonces, donde las quebradas y los ríos, prácticamente nosotros podemos ver una sombra y una serie de líneas que nos indica que esto es, por ejemplo, una superficie elevada. Esto es un mapa de cotas. Precisamente en este mapa es donde nosotros podemos ver a través de una serie de puntos
cuáles son las elevaciones. Todos estos puntos medio, bueno, en este mapa por el tema del escaneado y ahí se ha perdido un poco la imagen, se los ve un poco medios rosaditos, medios rojos, ¿no? Pero estos puntos medios rojos, medios rosados precisamente son cotas y están rotulados a través de un nombre, ¿no? Entonces aquí nos dice, por ejemplo, Cana Mayupalta, entonces esa es una elevación. Acá hay otra, todos estos puntos son elevaciones, esas son las famosas cotas. ¿Qué más tenemos? Estas son, por ejemplo, las famosas tintas ipsométricas. Esta es la más básica. Entonces nos está diciendo, por ejemplo, que este punto medio azul oscuro es la punta de un cerro determinado, ¿no? Y a medida de que va difuminándose el color, va cambiando, nos está diciendo de que del lugar más alto estamos yendo a las zonas más bajas. Este es otro caso, por ejemplo, muy típico de tintas ipsométricas y está también vinculado con lo que son los sombreados. Si nos fijamos, hay colores rojos y hay colores más verdes claros. Vamos a tratar de ver a qué se refiere. Acá están. Los colores rojos nos están diciendo las zonas más altas y los verdes más oscuros nos están diciendo las zonas más bajas. Entonces estos, por ejemplo, lugares verdes oscuros son valles prácticamente. Y estos lugares rojos y rojos más intensos, medio naranjas, medio amarillos, que también están acompañados de un sombreado, nos están indicando, por ejemplo, que son alturas, son serranías, son cerros, son cordilleras. Estas son las famosas tintas ipsométricas. Y obviamente luego tenemos las curvas de nivel. Entonces, si se dan cuenta, todas las curvas que vemos en este plano en blanco y negro precisamente nos están determinando, nos están indicando determinados tipos de altura. Si nosotros ampliamos, incluso podemos ver en cada curva de nivel 3000 metros, 3100 metros. Estas son, por ejemplo, curvas de nivel principal. Y hay otras curvas que están dentro de ellas, que están divididas cada 20 metros, ¿no? Entonces nos indican, por ejemplo, la separación de 20 metros. 3000 metros, 3020 metros, 3040 metros, 3060 metros, 3080 metros y 3100 metros. Acá sucede lo mismo. En este mapa, por ejemplo, podemos ver claramente, ¿no? Y este, por ejemplo, está también está fusionado entre lo que son, por ejemplo, los sombreados y es un mapa representado en 3D, ¿no? Pero precisamente nos muestra las elevaciones. Acá está más claro. Se dan cuenta que hay una línea café más gruesa. Esa es una curva de nivel principal. Acá hay otra más gruesa. Y en el interior hay otras más delgadas. También en color café. Esas precisamente son curvas de nivel secundarias. Y podemos ver, por ejemplo, en algunos lugares están un poco separadas las curvas de nivel, como acá. Nos está diciendo que no hay mucha pendiente. Mientras que acá, por ejemplo, las curvas de nivel están bastante unidas. Entonces nos está diciendo que este es un terreno de mucha pendiente, muy inclinado o muy escarpado. Otra forma, otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es que existen una serie de variedad de tipos de mapas que se los va a ir creando según su utilidad o cuál sea la utilidad para la que vamos a necesitar este tipo de mapas. El más importante o el que más conocemos, por ejemplo, son los mapas cartográficos, que son representaciones planimétricas y altimétricas de la superficie de la Tierra, que y estos elementos que tienen una determinada superficie de la Tierra los vamos a representar a través de una serie de símbolos, de líneas, puntos, polígonos y demás. Y estos líneas, puntos y polígonos también los vamos a diferenciar a través de colores. Por ejemplo, una forma irregular, un polígono en color celeste, nos va a representar obviamente un cuerpo de agua. Mientras que unas líneas, por ejemplo, cafés, entre oscuras y claras, nos van a representar alturas. Y otras líneas, por ejemplo, que no son paralelas, que son continuas, pueden ser punteadas. En color rojo, por ejemplo, nos pueden representar caminos. En color negro, con estos achurados, nos pueden representar, por ejemplo, caminos férreos. En color amarillo nos puede representar un camino principal, en rojo un camino secundario. Cuando vemos, por ejemplo, estas curvas de nivel en color café que están con un sombreado medio verde, nos está representando que hay un bosque ahí o que es una zona bastante llena de vegetación. Entonces esa es la forma de representar ciertos elementos en el terreno en una carta topográfica. Y una serie de puntos nos van a representar obviamente lo que son centros poblados, comunidades
y demás. Otros tipos de mapas, tenemos por ejemplo los famosos mapas temáticos. Los mapas temáticos nos representan por ejemplo un determinado estudio a través de una simbología que nosotros queremos interpretar o comprender en un determinado terreno, ¿no? Los mapas temáticos pueden representar gráficamente cualquier tema y de este modo conocer aspectos sin necesidad de estar en esa zona, o tener que hacer algún tipo de excavación. Determinados colores nos van a representar determinados elementos que nosotros queremos resaltar en el terreno. Existen también los mapas de suelo y obviamente, como su nombre nos dice, lo que nos representa un mapa de suelos es a través de una serie de colores diferentes, la cantidad o diversidad de suelos que pueden existir en un determinado territorio, desde suelos arcillosos, limosos, donde existen riesgos de degradación, zonas de erosión hídrica y demás. Luego tenemos los mapas forestales o de vegetación, que precisamente igual a través de colores lo que nos representan es el tipo de flora que existe en determinado terreno. Un determinado de color nos va a representar, por ejemplo, que aquí existen arbustos de alguna determinada especie, u otro determinado color, un polígono de un determinado color nos va a decir, por ejemplo, que este es un bosque de árboles grandes o antiguos y demás. Tenemos, por ejemplo, los mapas ecológicos que nos representan, por ejemplo, condiciones ecológicas del terreno, ¿no? Podemos encontrar rasgos de vegetación, incluso tipos de flora, de fauna, morfología, el tema de clima, podemos ir representando o regiones geográficas en un mapa ecológico. Con los mapas fisiográficos sucede más o menos algo similar, pero lo que se trabaja con los mapas fisiográficos es precisamente la representación de montañas, serranías, colinas, valles, terrazas aluviales, todas las características fisiográficas que puede tener el terreno. Y por otra parte tenemos los mapas climáticos. Los mapas climáticos, a través de una serie de líneas, nos identifican, por ejemplo, tipos de clima que pueden haber en determinados territorios, ¿no? A través de una línea nos van a indicar, por ejemplo, cuál es la temperatura que existen en estos lugares. Si son, por ejemplo, zonas calurosas como el Chapare, los Yungas, nos van a indicar, por ejemplo, que ahí hay temperaturas entre los 25 a 30 o más, tal vez, grados centígrados. Entonces, esos son los famosos mapas climáticos. Ahora, cuando nosotros hablamos de turismo y cartografía, como lo habíamos dicho en un inicio, no pueden ir separados. Para poder, por ejemplo, nosotros elaborar un circuito turístico, obviamente nos tenemos que referir a la cartografía. No puede ser que no tengamos la capacidad de elaborar una cartografía muy detallada, pero, en fin, siempre nos vamos a remitir, por ejemplo, al trabajo cartográfico en turismo, cuando nosotros queramos elaborar un circuito, aunque sea de manera básica. Para poder representar información cartográfica en turismo, ¿qué es lo que hacemos? Primeramente, siempre nos vamos a remitir a textos, dibujos y obviamente la fotografía va a jugar un papel muy importante, como en este mapa que tenemos acá de Valle Grande. Vemos a través de una serie de textos los sitios de interés que queremos conocer, ¿no? Y a través de una fotografía, cuáles son las características de estos sitios de interés. Y obviamente también nos sirve para promocionar una serie de instituciones, tanto públicas o privadas, que hayan colaborado con la elaboración de esta cartografía. Como en la parte de abajo, ¿no? Tenemos un gobierno municipal, un ministerio de turismo, algunas entidades de Santa Cruz o empresas privadas, ¿no? Que han colaborado. Cuando hablamos, por ejemplo, de cartografía en la promoción turística, primeramente tenemos que entender que es una representación selectiva de ciertos elementos que nosotros queremos representar, que nos van a servir, obviamente, solo en el ámbito del turismo. Es una visión en muchos casos de conjunto que muy difícilmente nosotros podríamos verla en su totalidad estando en el terreno o en la realidad. Entonces tendríamos que ver a través de un mapa toda la superficie del terreno, que es lo que no podemos hacer. Si nosotros salimos, por ejemplo, a la Plaza de Peñas, no vamos a poder ver la totalidad de lo que representa el municipio de Peñas. ¿Para qué nos sirve? Puede servirnos precisamente, como habíamos hablado en un principio, para preparar mejor nuestro viaje, para elaborar mejor nuestro itinerario
y considerar, por ejemplo, ciertas funciones que nosotros podamos tener cuando viajemos o cuando elaboremos una serie de paquetes turísticos y demás, como por ejemplo por dónde podemos elaborar nuestros circuitos sin necesidad de poner en riesgo la vida de nuestros turistas, o optimizar el tiempo. Ahora, en algunos casos, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con cartografía más formal, se convierte en un elemento muy difícil de ser interpretado o leído por parte de una persona que no ha trabajado con ellos. Hay que saber leer los mapas para poder utilizarlos correctamente como un instrumento de trabajo. Por eso se han ido diferenciando en turismo una serie de tipos de mapas propios de los que nosotros manejamos. Primero, obviamente, tenemos el más importante, que son los mapas topográficos a escala en turismo. Estos, por ejemplo, van a contener todos los elementos típicos de un mapa topográfico: curvas de nivel, puntos, nos van a representar, por ejemplo, elevaciones, ríos, caminos. Es prácticamente una cartografía, pero orientada hacia el turismo, ¿no? Entonces va a haber, por ejemplo, en algunos casos, la inclusión de elementos como son, por ejemplo, las isoyetas o isoterma, ¿no? Que son mapas, por ejemplo, o son líneas que nos representan, por un lado, la corriente de los vientos, o por el otro lado, los isotermas, por ejemplo, las temperaturas. Una característica, pero que nosotros debemos tomar muy en cuenta cuando hacemos mapas topográficos para turismo, es que la persona que trabaje con este tipo de mapas tiene que ser una persona culta, o por lo menos tiene que comprender, tiene que ser una persona muy avanzada en el uso de la cartografía, tiene que saber manejar, por ejemplo, u orientarse con elementos geográficos para poder entender muy bien este mapa, que es lo que muchas veces no sucede en turismo. Para eso se han ido generando otro tipo también de cartografía propia del turismo. Una de las más comunes es precisamente este, ¿no? Lo que se conoce como pintoresquismo, o el racionalismo y el tipismo, que se utiliza mucho en guías y folletos turísticos. Cuando hablamos de tipismo, que es el elemento más importante de esta cartografía, nos estamos refiriendo a que estos mapas representan rasgos típicos de un determinado territorio, o de una determinada ciudad o municipio o provincia. Con estos mapas se ha perdido prácticamente todo carácter científico. Se ha orientado totalmente este mapa a las necesidades que puedan tener los turistas. Se desaparece todos los elementos cartográficos y solo se recrean a través de la cartografía o de estos pequeños mapas los elementos más importantes para la difusión del turismo y sobre todo para las diversas actividades recreativas que nosotros podemos considerar. Toda la información geográfica está subordinada a lo que son fotografías y documentos que se van a ir mostrando en el transcurso del folleto. Este tipo de mapa, por ejemplo, se orienta más a la representación de carreteras que nos van a funcionar, por ejemplo, como circuitos turísticos, y nos va a mostrar solo, por ejemplo, los sitios de interés, y en algunos casos nos van a indicar, por ejemplo, alguna cantidad de servicios, como ser hoteles. Y también sirve mucho, por ejemplo, para promocionar. Nos sirve mucho para promocionar, por ejemplo, algunas empresas. Muchas empresas, por ejemplo, se promocionan a través de este tipo de cartografía, ¿no? Y ellos obviamente también funcionan como sponsors, ¿no? O como prácticamente colaboran, o podríamos decir, no sé, como colaboradores económicos en su elaboración. Si nos fijamos en este pequeño mapa que acá está de muestra, precisamente vamos a ver esos elementos. Si se dan cuenta, acá están representados los rasgos típicos. Acá tenemos un monumento arquitectónico y acá tenemos algunas características. Precisamente se está representando un volcán, y a través de otro monumento similar a este, por ejemplo, los elementos arquitectónicos que tiene esta ciudad, y las H nos indican que allí existen hoteles, ¿no? Y los caminos siempre están interconectados, ¿no? Y están, por ejemplo, con unas líneas entrecortadas, lo vamos a decir así, que nos indican prácticamente un circuito que nosotros podemos recorrer en esta ciudad. Otros mapas muy conocidos, por ejemplo, son los mapas, y estos son ya los que se utilizan más, o se utilizaba más hace un tiempo atrás, son la cartografía en la promoción turística, o mapas de promoción de turismo. Se los ha incluido mucho, por ejemplo, en folletos y trípticos.
Se representan muchos elementos de las ciudades a través de una serie de símbolos convencionales. Los atractivos incluso tienen un símbolo. Algunas actividades que nosotros podemos realizar en determinados atractivos están representados por otros símbolos. ¿Qué más? Se representan igual a través de símbolos edificios públicos, iglesias, bancos, colegios, hospitales, consulados, algunas instituciones privadas de importancia, por ejemplo, como ser agencias de viajes y demás. También se los cuadricula estos mapas, ¿no? Algo interesante es que estos mapas de promoción de turismo han ido evolucionando, ¿no? Y actualmente se los ha trabajado mucho, por ejemplo, en sistemas de información geográfica, o en las famosas GeoWebs, o a través de programas que nos ayudan a georreferenciarnos en el terreno. Por ejemplo, el Google Maps es un claro ejemplo de un mapa de promoción turística. Obviamente que no va a tener ese nombre, ¿no? Pero cumple toda esa función, ¿no? Y la diferencia con los mapas hechos en papel es que estos mapas digitales son bastante interactivos, ¿no? Entonces nosotros podemos incluso trazar nuestras rutas, por dónde ir, las distancias, cuánto tiempo nos falta para llegar de un punto a otro y demás. Acá tenemos dos ejemplos claros. A mi lado izquierdo, por ejemplo, tenemos un típico mapa de tipismo o pintorequismo. Entonces, si se dan cuenta, todos los elementos o rasgos más importantes de esta ciudad están representados y sobresaltados, ¿no? Es prácticamente una representación en dibujo de cómo es esta ciudad. Y al otro lado tenemos un típico plano o mapa, por ejemplo, de promoción turística. Pueden observar, por ejemplo, los atractivos están sobresalidos, ¿no? A través de unos elementos muy marcados. Edificios públicos son representados, o edificios privados, coliseos y demás. Y a través de colores, de determinados colores, precisamente nos está indicando que los circuitos por los que podemos recorrer en esta ciudad. Y acá está, ¿no? Y todos son prácticamente una serie de símbolos convencionales que nos indican cierto tipo de características que nosotros queremos ver en estos planos o en estos mapas. Y eso es todo con respecto a lo que es localización. Entonces, durante todo lo que avancemos a través de la plataforma Schoology y obviamente con el apoyo muy fuerte de lo que es estas videollamadas del Zoom, yo voy a ir después subiendo todo lo que avancemos en clase a la plataforma para que ustedes puedan descargarlo. Nos vemos en la siguiente clase, chicos.